¿Me pueden decir si ya ven mi pantalla, por favor? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, nosotros somos el equipo uno y estamos encargadas de hacer la presentación sobre aorta, coronarias y la circulación pulmonar. Los integrantes que vamos a exponerlo somos Cervantes López María Leilani, Milrario Araiza Brenda, Tapia Villa Inés Danae y una servidora. Ok, adelante. Ah, Buenas tardes. Vamos a empezar por las coronarias. Disculpe por mi cámara apagada, pero es que como que mi conexión mejora si la apago. Entonces, para no tener inconvenientes con la presentación, lo voy a mantener así. ¿Está bien? De acuerdo. Está bien. Vamos a empezar por las coronarias y vamos a tener en cuenta que son las primeras ramas de la aorta y se van a irrigar, bueno, van a irrigar lo que es el miocardio y el epicardio. Como bien, se van a originar de sus correspondientes senos aórticos. Por su parte, la coronaria derecha va a tener origen en el seno aórtico derecho, mientras que la coronaria izquierda va a tener origen en el seno aórtico izquierdo. Vamos a ver que en cuanto a su recorrido, la arteria coronaria derecha va a seguir el surco auriculoventricular y la coronaria izquierda va a discurrir por el seno coronario. Como sus colaterales, en la coronaria derecha vamos a tener a la rama marginal derecha, que esta va a recorrer el borde derecho y se va a dirigir hacia el vértice, mientras que la rama interventricular posterior, esta va a descender por el surco interventricular posterior hacia el vértice del corazón y esta rama va a irrigar áreas adyacentes de ambos ventrículos y va a enviar ramas septales interventriculares perforantes para el tabículo interventricular. Siguiente, para... eh, bueno, estas van a tener la irrigación, en la arteria coronaria derecha, su irrigación va a ser la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, la parte del ventrículo izquierdo, la cara diafragmática, parte del tabique interventricular, el nódulo sinoatrial y el nódulo auriculoventricular, mientras que la coronaria izquierda va a tener mayor irrigación en la aurícula izquierda, en la mayor parte del ventrículo izquierdo, la mayor parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabículo interventricular y el nodo sinoauriculoventricular. Como una patología de estas vamos a encontrar a la cardiopatía coronaria y la cardiopatía isquémica, que estas van a ser una enfermedad que se va a producir cuando las arterias eh, se van a obstruir de manera parcial o completa, por lo que no le va a llegar el flujo sanguíneo. Y bueno, por la parte coronaria sería todo. Ok, entonces aquí te haría yo dos preguntas. ¿Qué porcentaje irriga o sea, qué porcentaje de la coronaria derecha va a irrigar el nodo sinoauricular? O sea, ¿qué tanto porcentaje del nodo sinoauricular está siendo irrigado por la coronaria derecha? El 60%. Exactamente, del 60 al 70%. Ujú. Y entonces el otro 30% restante está irrigando la El, coronaria ahora, izquierda. ok. Exactamente. Entonces, aquí en las enfermedades, que principalmente es la cardiopatía isquémica, acuérdense que es cuando el diámetro de las arterias está reducido aproximadamente en un 60%. Y sobre todo, más frecuente en la coronaria izquierda, porque vamos a ver también que entre la descendente anterior y, y la coronaria derecha hay algunas anastomosis que todavía permiten mejorar el riego sanguíneo del ventrículo derecho. ¿Vale? ¿Seguimos?
Bueno, yo les voy a hablar respecto a la aorta y bueno, la arteria aorta es el vaso de mayor calibre de todo el organismo. Tiene una pared muy engrosada y tiene un alto contenido elástico. Mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro. Surge del ventrículo izquierdo entre el tabique interventricular y la valva interna de la mitral, desde donde se dirige hacia arriba, adelante y a la izquierda. Se encuentra a la derecha y por detrás de la arteria pulmonar y a la izquierda de la columna vertebral descendente y atraviesa el diafragma a través del hiato aórtico. Alcanza la cavidad abdominal y se bifurca a la altura de la cuarta vértebra lumbar, formando las arterias ilíacas primitivas o ilíacas comunes, que son sus ramas terminales. Y bueno, debido a su trayecto puede dividirse en aorta ascendente, arco aórtico, y aorta descendente. Bueno, y la aorta descendente va a empezar en el orificio aórtico, es intrapericárdica y va a estar situada en el plano transverso del tórax. Pertenece al mediastino medio y sus ramas son las arterias coronarias, pues las que acabamos de ver. En el arco aórtico, que igual pertenece al corazón todavía, empieza posterior a la segunda articulación esternocostal derecha, asciende anterior a la arteria pulmonar, a la derecha y a la bifurcación de la tráquea. Su lado más elevado va a ser el izquierdo de tráquea y esófago y pasa por la raíz del pulmón izquierdo. Va a descender, está posterior a la raíz izquierda del pulmón, a la vértebra T4 y va a finalizar cuando se convierte en la aorta torácica descendente. Se arquea superiormente, posteriormente, hacia la izquierda e inferiormente. Sus ramas van a ser el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿De esto tienen esquemas? No los pusimos en el mapa. Bueno, como la doctora dijo Bueno, que pero más adelante los van a poner. pues Por el tiempo decidimos que fuera solo un mapa conceptual, porque no Ok. podemos llevarnos tanto tiempo. Sin embargo, Ok. si ustedes quieren, lo pueden agregar después. Ok, de acuerdo. Bueno, el tronco brachiocefálico va a ser la primera y la más grande rama del arco. Esta se va a originar posterior al manubrio del esternón, va a ser anterior a la tráquea, va a ser posterior a la vena brachiocefálica izquierda y va a ascender superolateralmente para alcanzar al lado derecho de la tráquea. Y sus ramas van a ser la carótida común derecha y la subclavia derecha. De aquí, bueno, como ya lo dije, una rama es la carótida común y va a ser la segunda rama del arco. Se va a originar posterior al manubrio del esternón, posterior a la izquierda del tronco brachiocefálico, asciende anterior a la arteria subclavia izquierda, es anterior a la izquierda de la tráquea, entra al cuello tras pasar posterior a la articulación esternoclavicular izquierda y sus ramas van a ser las carótidas internas que van a irrigar al cerebro y a los ojos y la carótida externa va a dar irrigación a la lengua y a la parte externa de la cabeza. Y la subclavia izquierda, que igual es una rama, va a ser la tercera rama del arco, se va a originar en la parte posterior de este arco, posterior a la carótida común izquierda y asciende lateral a la tráquea y arteria carótida común izquierda a través del mediastino superior. Esta no tiene ramas en el mediastino y cuando abandona el tórax entra en la raíz del cuello, pasa posterior a la articulación esternoclavicular izquierda y sus ramas van a ser la vertebral torácica interna y tronco tirocervical. Ok, bueno, entonces para poder entender todo lo que es la anatomía vascular, tenemos que también tener claro que las arterias emiten ramas colaterales, de una arteria van a emitir ramas colaterales y sus ramas terminales, que es donde se va dividiendo. En el caso de la aorta, la podemos nosotros imaginar como si fuera un cono muy largo que va desde la porción intratorácica
y que pasa hasta la porción abdominal y llega a sus ramas terminales, que son las arterias ilíacas, y en el trayecto va emitiendo ramas colaterales, ¿vale? Entonces, muy importante, la aorta ascendente en el nacimiento, en su nacimiento, va a tener un seno aórtico. Este seno aórtico contiene varoreceptores que van a estar registrando la presión que emite desde el corazón y que va saliendo por la aorta. Ahora, este arco aórtico es, yo creo que una de las mejores adaptaciones que pues se han dado con la evolución. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan únicamente del lado derecho está un tronco brachiocefálico arterial y del lado izquierdo se divide directamente en carótida externa y subclavia. Entonces, esto es lo que le permite que la presión, como en este caso tendría más presión hacia el lado derecho, es necesario ese tronco para que se distribuya esa presión y de esta manera las dos carótidas primitivas puedan tener una presión pues adecuada, que una no tenga más presión que la otra. Es por eso que está conformado con esa forma de arco. Ahora, las principales patologías que pueden presentarse aquí son los aneurismas y es muy frecuente en las personas, sobre todo de edad avanzada. Un aneurisma, ya sea de la aorta o sea de cualquier otra arteria, se define como un aumento de 1.5 veces su diámetro normal. Entonces aquí para nosotros poder identificar los aneurismas de la aorta, pues tenemos que conocer el diámetro. Eso pues ya lo van a leer también para no llevarnos ahorita tanto tiempo. Y bueno, las disecciones aórticas, que es cuando empieza a meterse parte de la sangre entre las túnicas. Ahora recuerden que como la arteria aorta es uno de los troncos principales, tiene una túnica vascular importante. Entonces, entre esa misma túnica también existen los vasos de los vasos o vasa vasorum, que van a nutrir la túnica muscular de la aorta. A veces se llegan a romper esos vasos y es lo que puede ir acumulando la sangre entre esas túnicas. Eso es a lo que se refiere la disección aórtica. Una disección aórtica aguda, pues tenemos que nosotros evitar que se agudice, porque una disección aórtica aguda no la cuentan, no llegan ni a la puerta. Es algo que tiene una altísima mortalidad. Entonces, en estos casos, pues se tiene que hacer una reparación quirúrgica, ¿vale? Sigamos entonces. ¿Tienen alguna duda de la aorta? Bueno, yo les iba a hablar de las patologías de la aorta, pero bueno, el doctor ya lo mencionó, pero bueno, como lo dijo, un aneurisma de la aorta es un aumento localizado mayor al 50% en el diámetro de la aorta en comparación con el mismo segmento aórtico. Y una disección aórtica encontramos que los hombres son más propensos, en un 65% es más frecuente. Y bueno, tiene que ver también con la edad y diferentes características, pero ya lo mencionó el doctor. No te preocupes. ¿Ustedes ven los balones de americano? Si los conocen. Bueno, esa forma del balón de americano se le conoce como fusiforme, ¿vale? Entonces, los aneurismas, las disecciones, tienen ese aspecto fusiforme. Entonces, cuando ustedes vean en una tomografía una imagen así, que dijeran, esto parece así como balón de americano, entonces puede ser un aneurisma, cuando ocupa todas las capas del vaso, o puede ser una disección aórtica, cuando únicamente estamos viendo esa forma fusiforme como si fuera el balón de americano, así vertical, así, miren. Y que está conservando o está estrechando la luz. Esa es la diferencia entre el aneurisma y la disección aórtica. Y los principales factores de riesgo, pues es el tabaquismo. Se va perdiendo la elasticidad,
y se va haciendo entonces, se va ensanchando. Y es muy importante operarlos porque año con año, entre más grande sea el aneurisma, va a ir incrementando su diámetro en milímetros, ya sea, por ejemplo, 1 a 2 milímetros por año, 3, 4 milímetros por año, dependiendo. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la circulación pulmonar, que básicamente consiste en poder limpiar la sangre para mandarla a los pulmones y hacer el intercambio de los gases y entonces poderla mandar al cuerpo ya oxigenada. Debemos de saber que su distribución en el flujo pulmonar es casi igual que el cardíaco. Existe una regulación por el oxígeno alveolar, creando 3 tipos de presiones. La sistólica, que deben de ser de 25 miligramos de mercurio, la media en promedio es de 15 miligramos de mercurio y una diastólica de 8 miligramos por segundo. Milímetros. Ah, sí, milímetros, perdón. Milímetros. Debemos de saber que las arteriolas están encargadas de la regulación de la relación de la perfusión-ventilación. En este caso deberíamos de tener 0,8 de ventilación-perfusión. Debemos de saber igual que gracias a esto se crea la vasodilatación y la vasoconstricción, y son 2/3 del volumen sistólico. El ventrículo derecho es el que se encarga de realizar todo este intercambio de gases y poderlo mandar a los pulmones. Ok, entonces, por ejemplo, cuando en el ventrículo derecho, por alguna razón, por ejemplo, que las válvulas no estén funcionando y que empiece a acumularse sangre, entonces va a tener que ejercer una mayor presión y entonces va a sobrepasar las presiones pulmonares normales. Y entonces vamos a tener una hipertensión pulmonar. Y de ahí se clasifica en leve, moderada y severa, ¿vale? De ahí la importancia de aprenderse la circulación mayor y la circulación menor, ¿no? Obviamente, si hay una alteración a nivel valvular, va a retornar esa sangre, con lo que ya nos comentaba el doctor Juan Marcos desde la clase pasada, ¿no? Va a aumentar el trabajo de ventrículo derecho, va a generar una hipertrofia y posteriormente la hipertensión pulmonar. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Ok, entonces fueron Rivera, la doctora Rivera, Cervantes, Miralrío y Tapia. Vale. Sí, doctor. Vale, entonces seguimos. Esto chéquenlo con los esquemas. Así ahorita como hicieron su diagrama, que está bien, hay que estudiarlo viendo los esquemas. Bueno, ¿seguimos? Sí, yo voy a compartir pantalla, doctor. Okay. De hecho, en el aula virtual tienen 2 videos para que vayan checando los esquemas y el trayecto de cada una de las arterias. Además de que, pues sí, es importante que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Decidimos hacerlo de esta manera con el mapa porque no nos da tiempo de ver todo el esquema, ni los recorridos, ni demás. Aquí nos parece importante que ustedes aprendan cuáles son los colaterales más importantes y las patologías más significativas, porque finalmente es lo que deben de saber. Pero en el aula virtual ahí están los 2 videos, y en sus libros pueden, al momento que ustedes estuvieron realizando su cuadro, seguramente vieron los esquemas y vieron cómo se iban dividiendo. Bueno, entonces continuamos con el equipo 2. Buenas tardes, doctores. Nosotros somos el equipo 2 y está conformado por su servidora, Dulce María Barrera, por Kevin Gael Monroy, por Edgar Jair Petricioli y por Jesús Vergara. Nosotros les vamos a exponer sobre la carótida externa y sus ramas de cabeza y cuello.
Y bueno, como sabemos, la carótida externa va a ser la principal fuente de irrigación para todas las estructuras de la cabeza y va a irrigar a gran parte de la anatomía del cuello. Bueno, su origen va a comenzar desde el borde superior de la laringe y va a terminar cerca de la unión temporomandibular de la glándula parótida, como podemos ver en la imagen que les puse a la derecha. En su trayecto se van a originar varias ramas colaterales. En algunos libros se dice que se divide en 2 ramas que van a ser las arterias temporal superficial y la maxilar. Bueno, su origen va a ser desde el callado aórtico y de ahí va a ascender al tronco brachiocefálico, que es el que se extiende desde el arco aórtico hasta el nivel de la aurícula de la articulación esternoclavicular derecha, y de ahí va a dar a la carótida común derecha, terminando en la carótida externa derecha. Del otro lado va a dar a la carótida común izquierda y va a subir a la carótida externa izquierda, porque vamos a tener 2, la izquierda y la derecha. Ahora las colaterales se les va a explicar mi compañero Jesús. Ok, antes tantito de esto, entonces, ¿a qué nivel o cuál es el punto de referencia que tomamos para que se divida la carótida externa en externa y en interna? ¿Cuál es el punto de referencia que tomamos? Van a ser desde desde la carótida común y antes desde el tronco. Ajá, pero ¿a qué nivel o a qué nivel o qué estructura anatómica tenemos de referencia para poder decir que la arteria común se divide en externa e interna? Desde la articulación esternoclavicular. ¿A Ok, eso se refiere? no. Nosotros tenemos aquí nuestra tráquea y tenemos nuestros cartílagos laringeos. Entonces, a nivel del cartílago tiroideo, no la glándula tiroides, el cartílago tiroideo, a ese nivel, la carótida externa, que diga la carótida común, se divide en externa e interna. Ahora, muy importante, la carótida externa es la que tiene los ramos colaterales, que ahorita nos van a explicar, y la carótida interna no tiene ramos colaterales, ya hasta que entra, ahora sí que por la base del cráneo, ahí va a emitir algunos ramos, pero antes no tiene ramos colaterales. De hecho, es en el borde superior del cartílago tiroides donde se bifurca. Así es. Posteriormente a su origen a partir de la arteria carótida común, pues la arteria carótida externa va a dar 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Las arterias colaterales o las ramas colaterales se van a dividir en anteriores y posteriores. Las anteriores, en primer lugar, tenemos a la arteria tiroidea superior, que se va a dirigir hacia arriba y adelante. La arteria lingual, que va a estar justamente por arriba de la arteria tiroidea superior y se va a dirigir hacia adelante. Y la arteria facial, que se va a dirigir también hacia adelante. Las ramas posteriores va a ser la arteria occipital, que va a ir hacia atrás, la arteria auricular posterior, que va a ir hacia atrás también, y la arteria faringe ascendente, que va a estar entre la faringe y la carótida interna. Las arterias terminales pues van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Le bajas tantito, por favor, para enseñarle la imagen. La imagen de la izquierda, pues podemos ver cada una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Podemos ver pues justamente las 6. Me parece que no se ven las terminales, pero aquí están justamente con su nombre y también se puede observar la dirección en la que se encuentra. Y bueno, mi compañero les va a explicar la zona de irrigación de cada una de estas colaterales. Ok. Bueno, ahora yo pues les voy a decir la zona de irrigación de las colaterales y de las terminales que les mencionó mi compañero Jesús. Y para comenzar, en la imagen de la derecha, como están subrayadas las colaterales, primero tenemos a la arteria auricular posterior. Esta asciende entre el meato acústico externo y el proceso mastoides para irrigar los músculos adyacentes. Además le da irrigación a la glándula parótida y las estructuras del hueso temporal, la oreja y la piel cabelluda de esa zona. Posteriormente tenemos a la arteria occipital y esta va por la parte posterior del cráneo para irrigar la piel cabelluda de esa zona. Posteriormente está la arteria faringe ascendente y esta proporciona ramas a la faringe, músculos prevertebrales, el oído medio y de las meninges craneales.
Posteriormente tenemos a la arteria lingual y esta va a dar irrigación, como su nombre lo dice, a la parte posterior de la lengua. Posteriormente tenemos la arteria facial y esta arteria es la que se encarga de irrigar la mayor parte de los músculos de la cara y de la expresión facial. Y continuando tenemos a la arteria tiroidea superior. Esta arteria irriga la glándula tiroides, los músculos infrarioideos, el esternocleidomastoideo y a su vez da una rama que se llama arteria laringea superior y esta se encarga de irrigar la laringe. Finalmente no se pueden ver aquí las terminales, pero mi compañero les mencionó que eran la temporal superficial. Esta da irrigación a músculos de la cara y piel de las regiones frontal y temporal. Por eso hace un momento les mencioné que la facial daba irrigación a la mayoría de los músculos de la cara y de la expresión facial, pero no a todos. Y posteriormente tenemos a la arteria maxilar interna. Y esta irriga los maxilares, los dientes, las fosas nasales y los músculos de la masticación, las meninges y el paladar. Ok, entonces, a ver aquí. ¿A qué nivel entonces se emite sus ramas colaterales la carótida externa? A ver, Jesús, me parece que tú diste eso. Entonces, ¿a qué nivel se bifurca la carótida externa en la temporal y en la maxilar? Ahí está en tu imagen, de hecho. Es lo que estoy viendo, es que no lo encontré así como tal en mis libros, pero me dijo que en cuál, perdón. Ajá, ¿a qué nivel se bifurca? ¿O qué estructura anatómica tenemos de referencia? De la temporal superficial y la maxilar. Ajá, ¿a qué nivel se divide la Pues carótida sería externa? como en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿ahí qué está? ¿Qué articulación? Articulación temporomandibular. Exactamente, entonces a nivel de la articulación temporomandibular, la arteria carótida externa emite sus colaterales, que diga sus terminales, en temporal y maxilar interna, ¿vale? Bien. Bueno, y por último tenemos a la patología, y aquí la enfermedad que afecta a la arteria carótida externa es el accidente cerebrovascular, el cual causa daño debido a una obstrucción del flujo sanguíneo. Este ACV afecta a todas las ramas de la carótida, lo cual puede traer como consecuencia alteraciones para tragar, comer, caminar, hablar y ver. Y hay hay dos tipos de ACV, los cuales son el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico es el más común y este se genera debido a una interrupción parcial o total del paso de la sangre por el cerebro debido generalmente a una arterioesclerosis, que esto es la acumulación de la placa dentro de una arteria, y esto ocasiona un déficit de oxígeno cerebral. Y la hemorrágica, esta se produce por una rotura del vaso sanguíneo, lo cual va a generar acumulación de sangre en un área del cerebro donde no debería estar. Y pues ya. Ok, bueno, aquí no es lo común que los accidentes cerebrovasculares estén dados. En este caso, no tanto por la carótida externa, más bien sería a nivel ya sea de la carótida interna o de la carótida común. Entonces, a veces ahí, por la arteriosclerosis, por todo ese estrechamiento, sí se puede llegar a obstruir y sí puede llegar a ocasionar déficit neurológico, pero sería más difícil, digo, tendría que ser una arteriosclerosis muy severa y no es lo común. La principal causa de los eventos vasculares cerebrales pues está más enfocado en los trayectos de las arterias, ni siquiera tanto en el polígono de Willis, sino más bien en las ramas, en los trayectos que van. Pero bueno, sobre sí, todo, puede llegar a pasar. perdón, doctor, sobre todo en las arterias de calibre menor, ¿no? A medida que se va presentando la placa de ateroma, si bien sí reduce el flujo, ya les comentó el doctor el porcentaje que tendría que reducirlo para que se vean afectaciones. En el caso de que sea un émbolo el que se forme, es decir, se forma una placa de ateroma, se soltó el trombo y ahora se convirtió en un émbolo que empieza a viajar por las diferentes circulaciones, pues obviamente llega a obstruir cuando se encuentran arterias de un calibre menor que favorezcan esa obstrucción.
Y obviamente la sintomatología que vamos a presentar o que va a presentar el paciente va en relación a la arteria que se encuentra afectada. Por eso es tan importante que conozcan la división, las colaterales y la zona que irrigan. Si nos vamos muy general, muy general con lo que dijo el doctor Marcos al principio de esta exposición de la carótida externa, la carótida primitiva cuando se divide, pues se da la interna y la externa. A la interna, comentaba él ya que va dando colaterales ya que entra al encéfalo, mientras que la externa va dándolas desde que empieza a irrigar la parte superior de la mandíbula, perdón, la parte de la mandíbula, la cara, la lengua, etcétera, etcétera. Te va dando diferentes colaterales. Entonces, con eso tú ya te puedes formar un juicio más o menos. Obviamente, para encontrar una obstrucción a esos niveles es más difícil, como ya él lo mencionó. Eso lo encontraríamos ya en porciones más superiores del encéfalo y cuando se forma un émbolo, ¿no? Y en relación a la placa de ateroma, sí es importante considerarla porque va a haber alteraciones en el flujo. Si hay una placa de ateroma, pues probablemente ese flujo se convierta en un flujo turbulento, como en un momento, bueno, como más adelante lo vamos a ver, y eso inclusive nos puede originar soplos, ¿no? Soplos que a veces son audibles con el estetoscopio, a veces no. Lo que se escucha es la turbulencia, ¿sí? Y los cierres, como vamos a ver más adelante cuando veamos hemodinamia y gasto cardíaco. Entonces, eso es lo que puedes oír. Y para que un paciente tenga alguna sintomatología derivada de un EBC, pues podría ser en forma abrupta, como nos lo menciona su compañero, el trombótico y el hemorrágico. Lo que sí pueden ocurrir es las isquemias transitorias y eso es importante que lo consideremos porque a veces por diferentes mecanismos que ya mencionó el doctor en cuanto a los vasoreceptores, se cambia el diámetro arterial, ya puede ser que se cierre o que se abra más. En esta relación generalmente se cierra y eso disminuye el flujo. Si a esto le incrementamos una placa de ateroma que altere ese diámetro del flujo y que lo disminuya aún más, pues obviamente va a disminuir mucho la irrigación y eso nos puede dar isquemias y problemas transitorios. Otro tipo de patologías que afectan, y en este caso, por ser arterias de mediano calibre, afectarían mucho las ramas de la carótida externa, serían las arteritis, que como tal, pues no tiene que ver mucho con las placas de arteroma, pero sí hay una inflamación, incluso a veces hasta se llegan a ver o se llegan a presentar sintomatología por estas enfermedades. Ya lo verán más adelante que son las arteritis, pero eso también es una patología que puede presentarse. No, y sumamente frecuente, doctor Marcos. Perdón que ahorita me salí muy rápido, es que me estaban necesitando. Estoy en Iztacala y les cuento rápidamente. Estamos en contratación y son los últimos días antes de que cierre el año fiscal. Entonces, por eso nos tenemos que apurar. Y resulta que hay algunos contratos que están un poquito atrasados y solamente me tengo que esperar la una para que me hagan cambios de periodo. Entonces, es por eso que el doctor Marcos muy amablemente está dirigiendo, muy amablemente y muy acertadamente está dirigiendo la clase y yo estoy aquí de casi invitada, ¿no? Pero y intervengo pues de repente, ¿no? Pero la arteritis, doctor, pues es una de las patologías que a veces no pensamos, ¿sí? Y debemos de considerar porque sí nos puede dar sintomatología que a veces ni idea tenemos, ¿no? Así es. Bueno, entonces seguimos ahora con... Gracias por las declaraciones. Ya dejo de compartir, ¿verdad? Entonces fueron Barrera, Monroy, Vergara y el doctor Petricio. Fueron los que expusieron ahorita. ¿Ok? Ok, entonces a ver, vamos a continuar con la carótida interna. Ya vi que aquí sí se fueron por todas las colaterales. Bien, vamos.
Algo importante, está bien que la sepan, está bien que vayan en el cuadro, pero debido a la modalidad virtual es difícil verlas todas, ¿no? Como lo veríamos en presencial, por eso es que les puse que las colaterales principales, pero estamos bien, no hay problema. Listo, podemos comenzar el siguiente equipo. Bueno, somos el equipo 3 y nos corresponde exponer las arterias de la cabeza y cuello, que en esta parte veremos a la carótida interna. Y bueno, la arteria carótida interna es la segunda rama de la arteria carótida común y en específico es una arteria que constituye el sistema carotídeo y que también en conjunto con la arteria carótida del lado contralateral irriga el interior del cráneo, que son los hemisferios cerebrales, el glóbulo ocular y sus estructuras anexas. Y lo estaremos viendo enseguida junto con el esquema. Y también irriga el cuero cabelludo de la parte frontal y la raíz de la nariz. El origen de esta arteria carótida interna se origina a través en el cuello a partir de la arteria carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides y asciende hacia la base del cráneo para ingresar al interior pues de este mismo conducto carotídeo, y este va a estar ubicado al lado del hueso esfenoides y termina por debajo del espacio perforado anterior y se va a dividir en las arterias cerebral anterior y cerebral media. Y bueno, vamos a ver que dentro de sus colaterales se encuentra la arteria oftálmica, que bueno, es de las colaterales más importantes, que nace aquí de la carótida interna, y esta se origina cuando abandona el seno cavernoso medial de los procesos clinoideos anteriores y va a penetrar en la órbita a través del canal óptico y también del inferolateral al nervio óptico, y también durante esta distancia que se hace lateral hacia el nervio y medial de los nervios 3, 4, también del ganglio ciliar y del recto lateral, corre entre el oblicuo superior y el recto medial hasta el externo medial del párpado superior, y de ahí ya se divide en ramas. Aquí a continuación les pusimos las ramas de las arterias de las que son más importantes, y comenzando por la arteria lagrimal. Bueno, comentaba mi compañera, la lagrimal va a surgir cerca del foramen óptico y esta es una de las ramas más grandes derivada de la oftálmica. También va a bordear la parte externa de la órbita y esta arteria va a emitir otras ramas como la arteria palpebral lateral, que estas van a irrigar los párpados superior e inferior, la arteria meningea recurrente y las arterias cigomáticas. Entonces la arteria lagrimal va a irrigar la glándula lagrimal, los párpados superior e inferior y la conjuntiva. La siguiente es la central de la retina. Y bueno, esta tiene un diámetro de aproximadamente 0.1 de medio milímetro y va a recorrer una ruta irregular. Luego, detrás del nervio va a perforar la dura madre y la aracnoides, y finalmente va a atravesar la pía madre para entrar al centro del nervio óptico. Y bueno, las arteriolas constituyen la única irrigación que recibe la cara interna de la retina, y pues también va a irrigar el conducto temporomaxilar. Y bueno, de las aproximadamente 8 arterias ciliares posteriores, 6 arterias ciliares cortas van a irrigar directamente la coroides, que es la capa vascular media del bulbo ocular. Y esta va a nutrir la capa externa no vascular de la retina, que es la esclera o esclerótica, y es como la parte blanca que tenemos en el ojo. Y por último están las ciliares largas posteriores, y pues son 2, y van a estar una a cada lado del bulbo ocular. Van a ser una interna o nasal, y la otra es la externa o temporal. Y bueno, esas también van a perforar la esclerótica, y corren entre esta y la coroides, y van a formar el circuito arterial mayor del iris. A ver, entonces, hasta aquí, ¿por qué agujero entra la carótida interna hacia la base del cráneo?
¿Quién ¿Entra está? por el agujero magno? No, por el agujero magno, Es el foramen lacerum, ¿no? Que se encuentra pues muy cerca, de hecho, del foramen magno y tiene como su propia porción dentro del exactamente, foramen lacerum. exactamente, es el foramen lacerado, el foramen lacerum, como lo dice. Entonces por ahí entra y entonces ahí emite algunas colaterales, algunos meningios y la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica, pues como tal, emite estas 11 ramas, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir viéndolas un poquito más rápido para que nos dé tiempo. De aquí las importantes, la central de la retina, porque ahí pues es el lugar donde hay más células especializadas. Ajá. Y bueno, en la retinopatía diabética pues es la principal que se afecta, y las ciliares cortas que van hacia la esclerótica. ¿Por qué? Porque muchas veces van a haber pacientes que llegan con su hemorragia. Ujú. Entonces, acuérdense que la esclera es esa parte blanca del ojo, y la conjuntiva es una membrana que la recubre, y de ahí pues se divide en cápsula de Tenon y como tal la conjuntiva. Entonces, cuando hay hemorragias subconjuntivales es por las ciliares cortas posteriores, porque están debajo de la conjuntiva en la esclerótica. ¿Vale? Continuamos. Sí, bueno, entonces vamos a seguir con los que son los músculos superiores, que estos se dividen en varias ramas destinadas a la muscular, elevar el músculo del párpado superior y recto interno y oblicuo mayor del ojo. Bueno, aquí tenemos qué lado irriga, que era eso, que es el músculo elevador del párpado superior. Tengo una presentación con imágenes, pero si quieren luego se las paso. Luego vamos a seguir con el músculo inferior, que camina por debajo del medio óptico. Estos van a ir pegaditos y proporciona ramas del recto inferior y al recto externo y al oblicuo menor. Esto nos va a dar más ramitas aún más chiquitas. Y pues nos va a irrigar lo que es el músculo recto, inferior y externo y oblicuo. Aquí ya, creo que ya no lo voy a repetir porque aquí ya lo tenemos en el cuadro. Bueno, sigamos con la arteria etmoidal posterior, que esta arteria corre hacia adentro y se introduce en el conducto orbital interno posterior, donde se divide en la rama ascendente o meningios. Y aquí vamos a ver lo que va a irrigar, que es la lámina cribosa y la dura madre. Luego vamos a ir con la arteria anterior, que corre también por dentro y se introduce en el conducto orbital interno anterior. Al salir de este, emite un ramo mesingio, que era lo que nos va a irrigar lo que es la dura madre. En los esquemitas aparece muy claro cómo va su trayecto. Y creo que ya. Y pasamos a las palpebrales, que se va a dividir en superior e inferior. Esta básicamente va hacia la irrigación hacia los párpados, corre a cargo de las arterias palpebrales inferior y superior, como les comenté, y estas se van a originar de la arteria superficial temporal y de las arterias palpebrales mediales inferior y superior, y pues vienen también procedentes de la arteria malar. Y bueno, la arteria frontal interna sale de la órbita suprarmedialmente ascendiendo por la frente, y estas se van a mozar con la supraorbitaria y va a irrigar la piel de la frente, el músculo epicráneo, y pues también va a formar una red en conjunto con la arteria nasal para irrigar a la mucosa nasal. Y pasando ya por último a la arteria nasal, sale de la órbita entre la tróclea y el ligamento palpebral interno de una rama del saco lagrimal en su parte superior, y esta se va a dividir en una rama que se une a la pared terminal de la arteria facial y la otra va por el dorso de la nariz, y pues esta va a irrigar por fuera lateralmente y se va a unir a la rama nasal de la fascia. Y también, a pesar de que nos pidieron las ramas colaterales, pues también añadimos solamente como para mencionar que existen terminales, y solamente las menciono rápido, que sería la arteria cerebral anterior, media y posterior, y esas van a irrigar a la cara interna de los hemisferios cerebrales, y como lo mencioné en un comienzo de la exposición, y también dentro de las terminales aparece la arteria coroidea, que irriga los plexos coroideos. Y únicamente pues ya enseñándoles un poquito, si pueden ver mi cursor,
En esta parte encontramos a la carótida común, que va a dar a los dos ramos. En esto se va a dar la carótida interna y la externa. En este caso, pues estamos analizando la carótida interna y de este lado podemos encontrar un poco de esas ramas que vienen desde la arteria carótida interna. Y pues ya también se las compartiremos más adelante para que podamos verlas detenidamente. Y eso sería todo por nuestra parte. Y pues aquí están los nombres de nuestros compañeros que expusimos por esta parte del equipo 3. Ajá, entonces, a ver, aquí nada más tantito de cuáles son los dos, entonces los dos plexos que se encuentran en la nariz. Tenemos uno anterior y uno posterior. ¿Te acuerdas cuáles son sus nombres? Bueno. Sí, es el de Kiesel. Bueno, según yo encontré que es el de Kieselbach. Exactamente, ahí es donde tú comentabas que se anastomosan ramas de las nasales con ramas de las faciales y uno posterior que se llama de... Ese sí es el que no me... Se llama de Woodruff, ¿vale? Ajá. Va, entonces esos son plexos importantes. ¿Va? ¿Seguimos? Sí. ¿Me pueden ver si ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. No prendo mi cámara porque como estoy compartiendo igual y se me traba, entonces pues... Bueno, ¿presentas o presento? No, tú. Bueno, nosotros somos el equipo 4 y nosotros les vamos a hablar acerca de la irrigación del miembro superior, de la subclavia y de la aorta torácica, perdón. Nosotros, bueno, los que vamos a exponerles el día de hoy, son, su servidor Diego Barroso, Miguel Ángel Ortega Peña y Alfredo Alexis Quintero López. Y bueno, para empezar, pues es importante mencionar el arco de la aorta, ¿no? Porque de ahí van a salir algunas de las arterias que nosotros les vamos a explicar. Para empezar, vamos a tener que del arco de la aorta va a salir el tronco arterial brachiocefálico, que se encuentra principalmente del lado derecho, y de ese tronco arterial brachiocefálico va a salir la arteria subclavia del lado derecho. En el caso del lado izquierdo, la arteria subclavia va a salir directamente de la aorta, pero por eso es importante mencionar esto del tronco arterial brachiocefálico. Y bueno, para empezar, vamos a tener que de la arteria subclavia, vamos a tener arterias torácicas internas. ¿Si le puedes subir un poquito? Gracias. Y de estas arterias torácicas internas, lo que van a hacer es descender el interior del tórax posteriormente a la clavícula 1 y de ahí van a cruzarse cerca del origen del nervio frénico para finalmente dividirse aproximadamente en el sexto cartílago en epigástrica superior, como lo pueden ver ahí. Ahí, perdonen, no, sí está bien. En arteria epigástrica superior y en arteria musculofrénica. Y bueno, también es importante mencionar que estas arterias torácicas internas nos van a dar a las arterias intercostales anteriores, que estas más adelante se las voy a mencionar porque estas se van a anastomosar con las arterias, con las arterias intercostales posteriores. Y bueno, si le puedes bajar un poquito más, por favor. Para seguir con la irrigación, vamos a seguir con la porción de la aorta, que sería la aorta torácica, también conocida como la aorta descendente. De la aorta descendente van a salir diferentes ramas, como son las ramas de las arterias esofágicas, que como su nombre lo dicen, pues van a irrigar al esófago. También vamos a tener a las arterias intercostales posteriores. Estas arterias intercostales posteriores van a irrigar a los músculos intercostales y a la pleura. Como pueden ver ahí, está muy padre la aplicación, les vamos a mandar el link y también la foto para que puedan ver ahí cuáles son de dónde salen y cuáles son las zonas de irrigación. Y bueno, es importante mencionar estas arterias intercostales posteriores porque si le puedes poner un poquito más a la derecha, en la imagen de abajo a la derecha. Gracias. ¿Se podrá que cierren los comerciales? Sí los podemos cerrar, pero los pondríamos como imagen y no podrían ver las notitas. Nosotros no tenemos problema, pero
por si querían ver las notitas. No, está bien, gracias. Ok, bueno, de la arteria intercostal posterior, que bueno, si pueden ver la imagen, esa gordita grandota es la aorta torácica. De ahí se van a salir las dos ramas laterales, que son las intercostales posteriores. De estas intercostales posteriores va a salir una rama dorsal de la arteria intercostal posterior, que es esta chiquita que se ve aquí. Un poquito más, ahí, esa pequeñita, ¿no? Y de esa van a salir tres diferentes ramas, las ramas espinales que se van hacia la derecha y esas se van a dividir en ramas espinales superior e inferior. Y lo que van a hacer es atravesar las diferentes meninges para poder irrigar así a la arteria medular y a las diferentes vértebras. De esta rama dorsal intercostal posterior van a salir las diferentes ramas, gracias, las ramas cutáneas lateral y rama cutánea medial. Y bueno, es importante mencionar que esta arteria intercostal posterior, como mencioné anteriormente, se va a dividir a la izquierda y a la derecha. Como pueden ver en la imagen que está allá arribita, ese es el camino que van a tomar. Es importante mencionar que como la aorta está un poco inclinada, por así decirlo, o un poco situada a la izquierda, las ramas intercostales posteriores o las arterias intercostales posteriores van a tener que cruzar los cuerpos vertebrales para así poder llevar todo el recorrido, por lo que lo van a hacer un poco más largo. Y bueno, como pueden ver, están recorriendo todo el perímetro del tórax y van a sacar una pequeña rama, una pequeña rama que se llama ramo cutáneo, que esta va a ser un ramo cutáneo que lo pueden ver aquí de este lado, del lado izquierdo. Súbele tantito, justamente esa de ahí. Y bueno, van a seguir todo el recorrido de la arteria torácica posterior y se van a anastomosar con las arterias intercostales anteriores, que son las que están un poquito más a tu derecha, por favor. Bájale, bájale, bájale. Ahí. En estas arterias intercostales, esas son ramas de la arteria torácica interna, por eso anteriormente se las había mencionado. Y bueno, también dentro de esta aorta esofágica, se le puede mover más para la izquierda, vamos a tener a las arterias subcostales. Estas arterias subcostales van a ser prácticamente muy parecidas a las arterias intercostales posteriores, solo que se llaman subcostales porque van a estar debajo de la 12ª costilla, por eso sub, debajo y costal, pues costilla, ¿no? Y bueno, también van a irrigar los músculos de la pared anterolateral del abdomen y la piel suprayacente. Además de que dentro de esta aorta torácica vamos a tener algunos ramos de las arterias broquiales y pues como su nombre lo dicen, estas arterias broquiales pues van a irrigar a los bronquios. Ok, entonces hasta aquí. Cuando nosotros estudiamos la arteria subclavia, tenemos que entender que emite colaterales ascendentes, que van hacia la parte superior y hacia la parte cervical, y colaterales descendentes, que van hacia el tórax. Entonces, ¿cuál sería aquí la primera rama ascendente, la primera colateral ascendente de la arteria subclavia? Es el tronco tirobicérvico escapular, ¿vale? Ahí faltaría. Y bueno, sí, ya de ahí, entonces empiezan que la supraescapular, tiroidea inferior. Y de las ramas ascendentes, la principal que vamos a encontrar es la arteria mamaria interna. Y esa es muy importante porque, aparte de que cuando ustedes estén en las cirugías, en las mastectomías y todo, van a encontrarse con las arterias mamarias. Para las cirugías cardiovasculares, las cirugías de revascularización coronaria, se utiliza esa arteria. Entonces, toman parte de la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, rama descendente de la subclavia, y entonces con eso, pues hacen una reconstrucción, o más bien una derivación, hacia el sistema coronario. ¿Vale? Y ahora, Barroso estaba exponiendo, ¿verdad? Sí, seguiremos con miembro superior. Ok, una pregunta aquí. Entonces, las arterias intercostales van por el borde superior de la costilla o por el borde inferior. Por lo que estaba leyendo, van por el borde inferior y las arterias intercostales anteriores son las que van por arriba de la costilla.
Ok, entonces esto es lo que tiene importancia, porque en alguna ocasión pues se van a encontrar con procedimientos como las punciones torácicas, ajá, ya sea cuando hay derrames pleurales, cuando tienen que, cuando hay, por ejemplo, un neumotórax y que tienen que puncionar. Entonces, muy importante, no puncionar cerca del Del borde inferior. borde inferior. No, perdón, Superior. del borde superior. El Ajá. borde superior. Entonces, Exacto. tenemos que puncionar por el borde inferior. Ujú. Porque si puncionamos por el borde superior, pues es por ahí donde van discurriendo todas las arterias y nervios y venas. Entonces, pues ahí entonces podemos ocasionar alguna hemorragia. Entonces, siempre puncionar por el borde inferior. Exacto, que si bien sí hay arterias cruzando por ahí, son de un calibre menor y no nos darían tanto problema como en el borde superior. De hecho, esa imagen la vimos cuando vimos tórax, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, revisen su presentación y ahí está. Gracias, doctor Marcos. También se me olvidó mencionar algo, que del primer y segundo espacio intercostal no se van a originar directamente, bueno, las arterias intercostales posteriores no se van a originar directamente de la aorta, sino se van a originar de la arteria intercostal suprema, o también conocida como arteria intercostal superior, la cual es una arteria del tronco costocervical de la arteria subclavia, nada más para complementar. Así es. Entonces es el tronco costocervical, ajá, del rama ascendente de la arteria subclavia, y entonces ese tronco costocervical se divide en cervical profundo y en costal superior, que es la que te refieres. Bien, seguimos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la arteria axilar, la cual va a iniciar en el borde lateral de la primera costilla y pues va a ser continuación de la arteria subclavia, como podemos observar. Esta va a terminar en el borde inferior del redondo mayor. Esta arteria axilar, perdón, por fines de estudio la vamos a dividir en 3 porciones. La primera porción, la cual se encuentra entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor, va a dar origen a una rama llamada arteria torácica superior, la cual va a irrigar pues los dos músculos de los primeros espacios intercostales, el músculo subclavio, los músculos pectorales y el serrato anterior. Ahora, la segunda porción de la arteria axilar se va a situar posterior al pectoral menor, y va a tener 2 ramas, la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral. La arteria toracoacromial a su vez va a dar diferentes colaterales como la arteria acromial, deltoidea, pectoral y clavicular, las cuales van a irrigar pues a las estructuras de los propios nombres. La segunda arteria que viene de la segunda porción de la arteria axilar es la arteria torácica lateral, en la cual va a irrigar al músculo pectoral, al serrato anterior, a la cara lateral de la mama y a los nódulos linfáticos axilares. Ahora, continuando con la tercera porción de la arteria axilar, esta se va a extender desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor, y esta va a dar 3 ramas: la arteria subescapular, la arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior. De la arteria subescapular va a dar origen a otras 2 arterias, la cual es la arteria circunfleja de la escápula, la cual va a irrigar a los músculos del dorso de la espalda, y la arteria toracodorsal, que va a irrigar al músculo dorsal ancho. Ahora, la arteria circunfleja anterior pues va a irrigar sobre todo el hombro, y la arteria circunfleja posterior va a irrigar la articulación del hombro, los músculos deltoides, también el redondo mayor como el menor, y la cabeza larga del tríceps braquial. La arteria circunfleja anterior es más pequeña y delgada que la arteria circunfleja posterior, que como ya vimos irriga más estructuras. Ahora, continuando, bueno, como alteraciones de la arteria axilar vamos a tener pues una aneurisma, que como ya lo comentó el doctor, pues es cuando se agranda la arteria. Y bueno, esto es importante en esta parte porque, como sabemos,
junto con la arteria axilar va el plexo braquial. Entonces, un aneurisma puede ocasionar una compresión del plexo braquial y puede provocar pues dolor y anestesia pues de las zonas que están inervadas por este plexo. Y también vi que es más común, por ejemplo, en lanzadores de béisbol, debido pues a los movimientos del brazo que tienen, que pueden ocasionar esto. Y bueno, ahora sí, continuando. Y tantito. De hecho, aquí, muy importante, te voy a contar de otra patología que incluso llega a ser más común, es la luxación del hombro. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vemos una luxación, si no sabemos cómo acomodar la articulación, no la acomodemos, porque acuérdense que pues los ligamentos y el músculo puede estirarse, pero las arterias no. Entonces, si nosotros traccionamos, podemos lesionar alguna de las arterias, causar una hemorragia, incluso llegar a necrosar parte de tejido óseo. Entonces, muy importante de la arteria axilar, la arteria acromio, clavicular, las arterias deltoideas, aquí está la arteria tóraco-acromial, y las circunflejas. Se llaman circunflejas porque hacen como un anillo, hagan de cuenta, aquí vamos a utilizar el Lysol. Entonces aquí va el húmero y hacen como un anillo, circunfleja anterior, por la parte anterior, circunfleja posterior. Hacen otro. Entonces hacen como un círculo, ¿vale? Un círculo, exactamente, por eso reciben ese nombre. El doctor mencionó, pues más relacionado en los adultos. Todavía es importante acordarse de los niños. A los niños tendemos mucho, o tiene mucho la gente, a hacerles juegos que implica el brazo, el conocido brazo de niñera o codo de niñera, ¿sí? A veces puede haber lesión a nivel de axilar, a veces puede haber lesión a nivel del codo, pero es más frecuente a nivel del plexo braquial. Por esto que les comenta el doctor, traccionan el brazo de los niños cuando los cargan. ¿Han visto a las mamás que luego los pescan solo de un brazo y los jalan? Mucho ojo con eso, porque también es una patología frecuente en pediatría y a veces no les creen que los niños les puedan doler los hombros, ¿no? A veces ya cuando tienes su parálisis es cuando te das cuenta de que sí era algo serio. Entonces, esto es importante porque ustedes como médicos generales deben de hacer conscientes a la población de no hacer ese tipo de acciones con los niños porque sí es sumamente frecuente. Y otra patología, pues no sé qué tan frecuente es hoy en día, pero se dice que sí, el síndrome del sábado por la noche. No sé si lo conozcas, doctor Marcos, pero el síndrome del sábado por la noche es cuando pues estás muy contento en una fiesta, seguramente por la pandemia, por eso no lo conocen, pero estás muy contento en una fiesta, bebes de más, te quedas dormido y hay mucha gente que se queda dormido anclándose del respaldo de la silla, pero al anclarse ponen su brazo en la parte posterior de la silla, ¿no? No sé si me estoy explicando. Lo ponen en la parte posterior del brazo y la axila de alguna manera le sirve, el ángulo axilar le sirve como un anclaje para no resbalarse de la silla. Ahí se quedan dormidos. Entonces, como el flujo arterial de la arteria axilar se bloquea y a veces se pueden quedar muchas horas después sienten el brazo entumecido con parestesias o totalmente que no se mueve, ¿no? Como si estuviera paralizado y mucha gente se espanta, pero eso es debido a que se bloqueó el flujo, ¿no? Y ocurre mucho en la gente que anda en fiestas y que se queda dormida en esa posición, de ahí que se conozca como síndrome del sábado por la noche, pensando en las fiestas. Ok. Bueno, ahora continuando con la arteria braquial, esta es una continuación de la arteria axilar y pues principalmente va a irrigar toda la parte del brazo. Esta inicia en el borde inferior del redondo mayor donde terminó la arteria axilar y va a terminar en la fosa del codo frente al cuello del radio donde está cubierta por una aponeurosis bicipital. Ahí es donde se va a dividir en la arteria ulnar y radial, que ya más adelante vamos a estar hablando de ellas. De la arteria braquial van a salir, bueno, antes esta arteria braquial pasa pues por el surco bicipital medial, que es donde nosotros podemos sentir sus pulsaciones. Y ahora sí, de la arteria braquial van a salir 4 ramas. La principal es la arteria braquial profunda.
la cual va a ser la rama de mayor tamaño y la que tiene un origen más superior. Esta arteria braquial profunda pues va a irrigar al músculo tríceps braquial. Bueno, ahora la arteria nutricia del húmero, la cual pues va a irrigar, como su nombre lo dice, el hueso húmero. Esta va a pasar pues por el conducto nutricio, que se encuentra situada en la superficie anteromedial del húmero. La arteria colateral superior e inferior se van a anastomosar y van a dar irrigación para la articulación del codo o las porciones periarticulares pues, del propio codo. Y pues, ahora, hablando de alteraciones, lo que yo encontré es que esta arteria braquial, cuando llega a haber una obstrucción parcial súbita o una laceración también, se va a provocar una isquemia en el codo y en el antebrazo. Y esto va a producir que haya una parálisis muscular. Estos músculos y nervios que se ven afectados pueden tolerar hasta 6 horas de isquemia. Después de ese tiempo, el tejido fibroso cicatricial que se formó en los músculos afectados va a empezar a sustituirlo por un tejido necrosado. No, perdón, ya me hizo mal. No, al revés. El tejido necrosado se va a cambiar a un tejido fibroso cicatricial. Entonces, esto va a provocar que haya una deformidad en la flexión. Y esto se le conoce como síndrome compartimental isquémico o también contractura isquémica de Volkmann. Y pues, ya, eso sería como que todo de esta parte de arteria braquial. Y ahora continuamos con arteria ulnar y radial, las cuales pues vienen de la arteria braquial, pero mi compañero Fredo no pudo estar en la exposición porque tuvo, creo que, cita con el doctor, pero nos mandó un audio y ahorita se los voy a poner. Ok, antes de que lo pongas, sí. Entonces aquí en la arteria braquial, también es la arteria, o sea, también se le conoce con el nombre de arteria humeral. Entonces esa, en cuanto pasa el hombro, se convierte en la arteria braquial y va a emitir sus ramas terminales, que es la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, lo que tú nos hablabas del síndrome compartimental, es más, o sea, sí puede suceder en los miembros, ya sea torácicos, pero también en los miembros pélvicos, que de hecho suele ser más frecuente. Entonces, por alguna situación, cuando haya, por ejemplo, algún edema o algo que nos está generando mucha presión, va a comprimir esas arterias y entonces va a empezar a generar isquemia. En este caso puede generar isquemia de la arteria nutricia del hueso y entonces puede empezar a necrosar tejidos, ¿vale? Eso es el síndrome compartimental, refiriéndonos a las extremidades. Vale. Bueno, les voy a poner el audio ahora a continuación y me dicen si se escucha pues bien. Buenos días, compañeros y profesoras. Yo soy Alfredo Alexis Quintero López y el día de hoy les voy a presentar lo ¿Sí se escucha? corresponde en nuestro mapa mental que desarrollamos el equipo y yo. Y a mí me corresponde la arteria radial, la arteria cubital y los arcos palmares, lo que vendría correspondiendo a irrigación de antebrazo y mano. Entonces, comenzando con el curso del mapa, vamos a presentar primero la arteria radial, la cual se origina como una rama terminal de la arteria humeral y se extiende por el borde inferior del músculo pectoral mayor y a nivel del pliegue del codo. Se puede decir a grandes rasgos que esta arteria, junto con la arteria cubital, proporciona lo que es esta irrigación al antebrazo y mano. De esta arteria, de la arteria radial, surgen tres principales ramas, la cual se llaman arteria radial anterior, que irriga los músculos supinador largo, los músculos radiales, el músculo braquial y el músculo bíceps. La arteria transversa anterior del carpo, que irriga al músculo pronador cuadrado y su rama bicipital de esta arteria irriga al músculo bíceps. La arteria radiopalmar es la última rama de la que vamos a hablar, de la arteria radial, y esta irriga al músculo abductor corto del pulgar. Entonces, la siguiente sería a nivel de antebrazo, la arteria cubital, que se origina como una bifurcación terminal de la arteria radial, no, de la arteria braquial, perdón, y se extiende desde el codo hasta la parte interna de la región palmar.
Y se puede decir vaya, a grandes rasgos que junto con la arteria radial, vaya, proporciona irrigación antebrazo y mano. Y tiene 4 ramas colaterales principales, la primera es el tronco de las interóseas, que a su vez tiene 2 divisiones, la cual es la anterior y la posterior. La anterior proporciona irrigación a los músculos flexor común profundo de los dedos, flexor propio del pulgar, pronador cuadrado y flexor común superficial, y la posterior que proporciona irrigación a los músculos epitrocleares. La otra es la arteria cúbito-dorsal, que va a formar el arco arterial dorsal del carpo. Y también está la arteria transversa anterior del carpo, que esta rama de la arteria cubital se va a unir a la misma que mencionamos de la arteria radial para poder proporcionar irrigación a los músculos que ya mencioné, el cual es el pronador cuadrado y el músculo bíceps. Y la última es la cúbito-palmar, que se va a anastomosar en un trayecto más cercano a la mano para formar el arco palmar profundo. Entonces ya hasta este punto se podría decir que ya están cubiertas las arterias que irrigan el antebrazo. Y si queremos hablar de las arterias que irrigan la mano, pues ahí empezaremos a hablar con los arcos palmares, los cuales en sí son anastomosis, de la arteria radial y cubital. El primero del que vamos a hablar va a ser el arco palmar superficial, el cual se origina de la arteria radiopalmar y de la rama terminal de la arteria cubital. Y en sí esta posee 4 ramas colaterales, la cual es la primera arteria digital, la segunda arteria digital, tercera arteria digital y cuarta arteria digital. La primera irriga la cara colateral palmar del pulgar, la segunda irriga la cara colateral externa del dedo medio e interna del dedo índice. La tercera irriga la cara colateral externa del meñique e interna del dedo anular. Y la cuarta arteria digital irriga la cara colateral externa del anular e interna del dedo medio. Y ya de este arco palmar superficial sería todo. Ahora sigue el arco palmar profundo, el cual se origina igual de la arteria radial y de la arteria cúbito-dorsal. Y esta posee solo 2 ramas relativamente importantes, la cual es la rama ascendente, que irriga la cara anterior de los carpos, y la descendente, que origina las arterias metacarpianas, origina las arterias metacarpianas palmar, ¿sí? Para que éstas irriguen cada espacio interóseo. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, entonces a ver el equipo que está presente exponiendo, entonces háganos un resumen. ¿Qué arterias forman el arco palmar profundo? La unión de cuáles arterias forman el arco palmar profundo. Como mencionó mi compañera, de la anastomosis de la arteria radial y de la arteria cúbito-dorsal. Exactamente. Y el arco palmar superficial viene de la arteria ulnar y mencionó que también de la arteria, también una parte de la arteria radial. Entonces es radiopalmar y acá de la arteria ulnar, ¿vale? Entonces sí. Aquí cosas importantes, pues bueno, uno, eso de los arcos, porque eso siempre los preguntan en los exámenes. Siempre. Y bueno, las arterias metacarpianas palmares, esas junto con los nervios que van hacia la mano, pasan por unas estructuras que se llaman túneles carpianos. Entonces, estos túneles carpianos tenemos 3 profundos, bueno, 3 palmares y 4 dorsales. Entonces, a veces se llegan a inflamar o por alguna enfermedad reumatológica llegan a obstruir o llegan a hacer presión y nos genera, bueno, le genera a los pacientes mucho dolor e incluso puede llegar a comprometer el riego arterial. Y entonces, pues se tiene que operar, se tiene que cortar ese túnel para poder liberar esa presión y que resuelva el dolor. Ahora, muy importante también aquí, de la arteria radial, con frecuencia, cuando se llegan a caer los viejitos,
sobre todo que son los que tienen pues ya unos huesos un poco más frágiles, se llegan a fracturar, caen de mano y se llegan a fracturar. Es muy importante descartar que sea una fractura de escafoides, porque por ahí pasa solamente una rama arterial, que es la que nutre ese hueso. Entonces, si hay una fractura de escafoides y aparte se comprometió el riego arterial, entonces muy seguramente ese escafoides va a empezar a sufrir necrosis. Y entonces eso es muy importante detectarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, continuamos. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte, de nuestro equipo. Y pues ya les mandamos el link para que lo puedan ir viendo más lentamente y con las notitas que tienen. Vale, entonces fueron Barroso, Ortega y Quinteros, ¿verdad? Sí. Vale. En un momento comparto la presentación del siguiente equipo. Permítanme un momento. Vamos nosotras, somos Ah, el quinto. Perdón. Voy a compartir yo, me dicen cuando ya se vea, por favor. Denme un segundo. ¿Qué región sigue? Es la aorta abdominal y las ramas viscerales. Ah, ok. Perfecto. Sí, puedes, o si quieres, yo comparto. Si quieres, es que está un poquito lento mi internet. Bueno, pues nosotros somos del equipo 5. Vamos a presentar la aorta abdominal, específicamente sus ramas viscerales. Somos Ángeles Lisset, Ortega Alondra y Sandoval Catalina. Si quieres, ya pasar a la otra. Bueno, lo primero, vamos a tener que la aorta abdominal es la parte más distal de la aorta propiamente dicha. Esta pues va a comenzar a la altura del músculo diafragma junto al borde inferior del cuerpo de la T12 y va a terminar en las arterias ilíacas comunes a nivel de L4. Entonces vamos a ver sus ramas. Vamos a empezar por primero, que sería el tronco celíaco. Este va a proporcionar toda la sangre arterial a las vísceras del espacio supramesocólico, que vendría siendo el estómago, hígado y vaso, y también va a contribuir en gran parte pues, a la vascularización del páncreas. Se va a originar en la cara anterior de la aorta, justo por debajo del hiato aórtico del diafragma, y sería a nivel del borde superior de la vértebra L1. Su longitud va a ser variable, pero aproximadamente es de 1 a 3 centímetros, y se va a dividir inmediatamente en 3 ramas, que serían la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Entonces vamos a verlas una por una. La gástrica izquierda. Esta va a ser la rama más delgada del tronco celíaco y va a ascender hasta la zona del carias para después descender por la curvatura menor del estómago y va a describir una curva cóncava que se va a llamar arco, os o callado dentro del epiplón u aumento menor y va a terminar anastomosándose
con ramas de la arteria gástrica derecha, que sería la pilórica. Bueno, en su trayecto la arteria gástrica izquierda va a dar ramas esofágicas para las paredes del estómago abdominal, el cardias y las ramas gástricas anteriores y posteriores para las paredes del estómago. Vamos a tener también nuestra arteria esplénica. Este va a ser un vaso muy voluminoso y se va a dirigir horizontalmente hacia la izquierda, siguiendo el borde superior del páncreas, y llegará finalmente al hilio del vaso a través del ligamento pancreatocoesplénico, donde se va a dividir en sus ramas terminales y pues va a ir acompañado de la vena esplénica. Vamos a ver sus ramas terminales. La primera sería las ramas pancreáticas. Estas van a ser numerosas y van a estar destinadas al cuerpo y a la cola del páncreas. Vamos a tener también las ramas gástricas. Estas se van a dividir en dos. Va a ser la gástrica corta, que se va a dirigir al estómago y va a contribuir a vascularizar el fondo gástrico. También vamos a tener a la gastroepiploica izquierda o gastromental. Esta se va a dirigir hacia el estómago y va a alcanzar la curvatura mayor, donde se va a anastomosar con la gastromental derecha. Y pues va a dar ramas para el estómago y para el epiplón mayor. También vamos a tener nuestras arterias esplénicas. Esta va a ser, sus ramas van a ser la arteria de la extremidad superior o polar superior, que se va a dirigir hacia la extremidad pues, superior del vaso. Y también vamos a tener las ramas terminales, que se van a originar en el hilio esplénico y van a ser dos, va a ser una superior y una inferior. Y cada una de las ramas terminales se va a dividir a su vez, dando de 4 a 6 ramas aproximadamente, que se van a introducir en el parénquima del vaso. En general, las ramas terminales no se van a anastomosar entre sí y van a describir dos grandes territorios esplénicos independientes. Uno va a ser el superior y otro va a ser el inferior, y pues van a estar separados por un plano transversal que va a ser perpendicular al eje mayor del órgano. Bueno, entonces hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la primera rama de la aorta abdominal? El tronco celíaco. Bueno, en realidad hay una un poquito más arriba, casi pegada ahí al diafragma, que es la diafragmática inferior, ¿vale? Y ya enseguida entonces sigue el tronco celíaco. Entonces, el tronco celíaco se divide en sus 3 ramas, ¿bien? Sí, como lo dijiste. Y tenemos su primera, que es la rama gástrica izquierda. Esta rama gástrica izquierda da una colateral que es para el cardias esofágico. ¿Sí saben qué es el cardias? ¿El cardias esofágico? Sí. ¿Qué es? Es la parte superior del estómago, que justamente pues, es como la que está en contacto con la parte inferior del esófago. Entonces, el cardias es el esfínter, es lo que corresponde al esfínter esofágico inferior, ¿vale? Bueno, de la hepática, nos vamos ahora hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Tenemos la arteria hepática común. Después se divide en hepática izquierda y derecha y emite la colateral, que es la arteria cística. Y la arteria cística en ocasiones se divide o sea, no pasa en todos los pacientes, pero sí es común encontrar una división para la vesícula, una arteria cística anterior y otra arteria cística posterior. La arteria cística, en conjunto con el borde hepático y en conjunto con los conductos císticos, el conducto colédoco, forman lo que es el triángulo de Calot, y ese es muy importante para cuando ustedes lleguen a asistir a algún tipo de cirugía de la vesícula. Entonces, y bueno, la esplénica, que da ramas colaterales para el páncreas, sobre todo el cuerpo y la cola, y la que se dirige al vaso. Entonces el vaso, como ven, pues
tiene mucha irrigación. A veces cuando llegan a ocurrir traumatismos, que se caigan las personas, o traumatismos más severos como accidentes automovilísticos, el vaso se inflama y pues puede llegar a estallar. Bueno, seguimos entonces con las Y así se cumple mesentéricas. otra de las leyes que habíamos comentado, ¿no? Es un órgano de mucha actividad metabólica, sobre todo en la infancia, por eso es que está ricamente vascularizado. Y también es un órgano que nos sirve como cierto reservorio sanguíneo ante pérdidas. Entonces, es muy importante lo que comenta el doctor y en relación a los traumatismos. Bueno, aún no llegaba a la parte de la arteria hepática común, pero bueno, ya la mencionaron. Entonces, vamos a la mesentérica superior. Okay. Bueno, esta va a tener un amplio territorio de distribución y va a irrigar parte del páncreas, el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso. Se va a originar igualmente en la cara anterior de la aorta abdominal, aproximadamente a 2 centímetros por debajo del tronco celíaco. Desde su origen, la arteria va a descender verticalmente y hacia adelante, pasando sucesivamente, primero por detrás del páncreas, luego va a pasar por delante de la porción horizontal del duodeno, que sería su tercera porción, para posteriormente penetrar en la raíz del mesenterio y dirigirse hacia la unión ileocecal, donde se va a dividir en sus ramas terminales, izquierda y derecha. Desde su origen, la arteria mesentérica superior forma junto con la aorta abdominal un ángulo agudo que va a estar denominado como pinza aortomesentérica, en la cual se va a situar la tercera porción del duodeno, el gancho del páncreas y la vena renal izquierda. Sus ramas colaterales serían 3, sería las arterias pancreático-duodenales inferiores, las arterias intestinales y las arterias cólicas derechas. Las arterias pancreático-duodenales inferiores se van a originar en la mesentérica superior a nivel del borde inferior del cuello del páncreas, y estas se van a anastomosar con sus homólogas superiores y van a formar los arcos pancreático-duodenales que van a vascularizar el duodeno y la cabeza del páncreas. Entonces, la pancreático duodenal superior, ¿de qué arteria viene? La superior, donde se van la que se va a anastomosar con la inferior, que esa sí viene de la mesentérica, pero la superior, ¿de dónde viene? Si no me equivoco, pero creo que sí. Vendría de la... No. Acá lo tienes en tu imagen. Perdón. De la... Mira, viene aquí la hepática común. Acá en tu primera imagen viene el hepático común y de ahí desprende una colateral, que es la gastroduodenal. Esta va emitiendo otras colaterales, que es la gástrica derecha, gastroepiploica. Y abajo, si te fijas, dice arteria pancreático duodenal. Esa es la pancreático duodenal superior. Y ahí se está viendo incluso la anastomosis con la pancreática duodenal inferior. ¿Sí? Sí. Entonces ahí está la pancreático duodenal superior. Y entonces las ramas terminales de la mesentérica, ahora vamos a la mesentérica superior, ¿hasta dónde irriga la mesentérica superior? ¿Hasta qué parte o hasta qué órgano? ¿Hasta qué segmento de qué órgano? Hasta la mitad del intestino grueso. Un poquito más. Hasta los 2/3 proximales del colon. En este caso, pues es el colon transverso, son los 2/3 proximales del colon transverso. Por ahí se encuentra una estructura que se llama ligamento de Treitz, que va hacia lo que es el diafragma,
y posteriormente entonces ya entra otra arteria que sería la mesentérica inferior a irrigar el resto, que ahorita nos van a explicar. ¿Vale? La arteria del apendicular, la que va al apéndice, ¿es rama de cuál? ¿De qué rama es la arteria apendicular? ¿De la iliocólica? De la iliocecal, ajá, iliocólica, iliocecal, ajá. Y esa, pues a su vez, es rama de la mesentérica Mesentérica superior. Acuérdense. Entonces ahí está la arteria iliocólica, esa da la rama apendicular. La arteria iliocólica, rama de la mesentérica superior. Bien, entonces seguimos. En las arterias intestinales. Entonces, tenemos las arterias intestinales, estas van a nacer del borde izquierdo de la arteria mesentérica superior y se van a introducir en el mesenterio hacia el intestino delgado y serían las arterias yeyunales y las arterias ileales. También tenemos las arterias cólicas derechas, que yo encontré que son tres. La arteria cólica inferior o iliocólica, que se va a dirigir hacia el colon ascendente y el ciego, dando ramas que van a vascularizar el ciego y el apéndice. También va a estar la arteria cólica derecha, que es inconstante y nace unas veces del tronco de la mesentérica superior y otras veces de la arteria iliocólica. Esta se va a dirigir hacia el colon ascendente y se va a dividir en una rama descendente, que se va a anastomosar con la arteria iliocólica, y también va a originar otra ascendente que se va a anastomosar con la arteria cólica media. Y por último tendremos la arteria cólica media, que se va a dirigir hacia el mesocolon transverso y se va a bifurcar en una rama derecha y otra izquierda. La rama derecha se va a anastomosar con la cólica derecha, la izquierda se va a dirigir al colon transverso y se va a anastomosar con una rama de la cólica izquierda superior que formaría la arcada de Riolano. Y por mi parte ya sería todo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces seguimos. Ok, yo voy a explicar el sistema arterial del riñón y de las glándulas suprarrenales. Lo dividí en dos porque, bueno, hay una arteria que va a dar irrigación a la glándula suprarrenal que viene directamente de como rama de la aorta abdominal, que va a ser la suprarrenal media. Esta se va a originar, como ya les había comentado, directamente de la aorta abdominal, y esta se va a encargar de dar irrigación a un tercio de la glándula y al polo superior del riñón. Después va a estar la suprarrenal superior. Estas van a ser dos y se van a originar de la arteria frénica inferior. Esta no va a presentar ramas y se va a encargar de irrigar la parte superior de la glándula y parte del músculo diafragma. Y finalmente va a estar la suprarrenal inferior, que va a ser, se va a originar como una rama colateral de la arteria renal. Esta no va a presentar ramas terminales y se va a encargar de irrigar el parénquima de la glándula, del riñón, una parte del parénquima del riñón, el uréter más cercano y músculos circundantes. Después van... Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que antes del tronco celíaco había otra arteria que estaba más pegadita al diafragma? Esa es la que tú mencionaste como frénica inferior o misma diafragmática inferior. Y de hecho, ahí en tu imagen se puede ver cómo está dando su rama a la parte superior de la glándula suprarrenal. Luego, efectivamente, viene otro tronco que viene directo de la aorta y luego de la
arteria renal. Directamente sube a irrigar la parte inferior de la glándula suprarrenal. Sí. Y ahora les voy a hablar sobre las arterias renales. Estas van a ser dos arterias que va a ser derecha e izquierda. Se van a originar a la altura de la primera vértebra lumbar, y se van a dirigir hacia afuera y hacia abajo hasta el hilio renal. Estas, al llegar ahí, se van a dividir en ramos anteriores, que se consideran de 2 a 3, y uno posterior. Estos van a penetrar en el seno renal. Las dos renales van a ser voluminosas o de gran calibre, pero la derecha va a ser más larga que la izquierda. Estas se van a relacionar por delante con la vena renal correspondiente, ya sea izquierda o derecha, y van a tener colaterales. Las colaterales que las arterias van a emitir van a ser cortas y van a terminar en los ganglios linfáticos cercanos al riñón. También se dice que pueden terminar en la pelvecilla y en la parte superior del uréter correspondiente. Va a tener, la primera colateral va a ser la rama capsular inferior. Esta va a correr hacia arriba hasta alcanzar la cara inferior de la cápsula suprarrenal y se va a introducir en esta y se va a unir con la segunda colateral, que va a ser la capsular media, que aquí tengo duda porque decía que la capsular media también era rama de la aorta abdominal. Es que pueden ser colaterales, ¿sí? Entonces, vienen esas dos. Ok. Bueno, la capsular media va a irrigar la glándula suprarrenal y las superficies anteriores y posteriores de los polos renales. Y finalmente, las terminales se van a ubicar en el hilio renal, donde se van a dividir en 2 o 3 ramas terminales, que va a ser la anterior, la posterior y la polar superior. Pero sí, o sea, principalmente si viene de la aorta. Ajá. O sea, puede tener algunos ramos colaterales de las arterias que están de abajo, pero sí principalmente viene de la aorta. Y es que tiene sentido eso porque acuérdense que todas las glándulas tienen que tener mucha irrigación. Y sobre todo las suprarrenales, que son encargadas de las catecolaminas, en lo que es la porción más céntrica de la glándula. Entonces, y están muy cerquita de la aorta porque precisamente si se tienen que liberar rápido, la aorta las distribuye rápido a todo el organismo. Sí. Encontré en otra bibliografía que las terminales de la renal iban a ser las segmentarias, interlobares, las arcuatas y las interlobulillares, pero no estoy segura si sí sea correcta esa información. Ok, entonces en el riñón, acuérdate que entra el tronco arterial y se divide en un tronco prepiélico y retropiélico. Retropiélico. En el momento en que van pasando a través de los cálices, que van discurriendo a través de los cálices, ahí son las arterias segmentarias. En el momento en que entran a través de la columna de Bertin, ahí se les conoce como arterias interlobares o interlobulares, porque están discurriendo en cada lóbulo. Y cuando dan la vuelta, si ves que están aquí las pirámides de Malpighi, tienen que dar la vuelta, hacen una curva, se arquean, de ahí vienen las arterias arcuatas, o también reciben el nombre de arciformes. Estas van a ir dando unas ramas, que son estos pelitos que ven. Esas ramitas rectas se llaman arterias interlobulillares. Y digamos entonces que después de las interlobulillares, algunas van hacia lo que es la cápsula del riñón, y van emitiendo sus ramos colaterales, que serían las que van a convertirse en las arteriolas aferentes. Aferentes. Exactamente. Okay. Entonces, podemos aquí, como tal,
no hay una terminal, una rama terminal, pero sí podemos decir que pues va a terminar en la arteria aferente, perdón, en la arteria aferente y en las arterias que van hacia la cápsula del riñón. ¿Vale? Ok, sí. Bueno, creo que hasta el final lo van a comentar, pero encontré como patología principal la estenosis de la arteria renal y suprarrenal, que Ok. bueno, va a ser el Sí, va a ser el estrechamiento de una o más arterias que van a transportar la sangre a los riñones y a la glándula. Y bueno, va a haber dos causas principales que va a ser, la primera va a ser por la presencia de placas ateroscleróticas y la segunda va a ser por displasia fibromuscular que va a provocar una isquemia en estas arterias. Ok, entonces Y aquí bueno, la estenosis de la arteria renal, sobre todo nosotros debemos de sospecharla en pacientes que tienen menos de 30 años y presentan hipertensión arterial. Ajá. Entonces, esta hipertensión arterial en un paciente joven no es común, no es frecuente. Entonces, tenemos que investigar si no hay una estenosis de la arteria renal. ¿Por qué? Porque al haber una estenosis de la arteria renal, el flujo que le va a llegar al riñón va a ser menor. Entonces, el riñón lo va a estar captando como que pues no me está llegando la sangre con tanta presión. Entonces, le tengo que decir al corazón que eleve la presión y lo va a hacer a través de su sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, muy importante no dar un tratamiento antihipertensivo al momento de que nosotros detectamos hipertensión arterial en pacientes jóvenes, porque si es a causa de una estenosis renal y nosotros damos, por ejemplo, enalapril, losartán, que son los favoritos, entonces le estamos dando en la torre al riñón, o sea, el riñón está tratando de compensar esa estenosis elevando la presión. Y si nosotros quitamos esa presión con los antihipertensivos, pues entonces vamos a hacer que el riñón haga una isquemia y ocasionemos una insuficiencia renal. Entonces, muy importante siempre hacer, antes de dar un tratamiento, siempre hacer un ultrasonido renal a pacientes jóvenes con hipertensión arterial, porque sí, una causa es la estenosis de la arteria renal. y sería todo de mi parte. Muy bien. Bueno, mira, yo soy... Aquí, tantito antes de que empieces, aquí en tu imagen donde dice gonadal testicular, ahí se alcanza a ver un arco exorrenal, ¿vale? Entonces ese también está ayudando a la cápsula del riñón. ¿Se acuerdan de una de las leyes vasculares? Eran el satelitismo, ¿no? Entonces, así como hay un arco exorrenal arterial, hay uno venoso también. Vale, entonces seguimos. Ok, yo les voy a presentar las últimas dos ramas viscerales que encontramos de la aorta abdominal y serían las gonadales. Estas van a ser arterias pares, van a ser testiculares o espermáticas en el hombre y van a ser ováricas en la mujer. Entonces, comenzando con las testiculares, pues estas van a nacer a la derecha y a la izquierda de la cara anterior de la aorta abdominal y pues se van a encontrar por debajo de las arterias renales y por arriba de la mesentérica inferior. Esta arteria pues va a estar situada primero de manera retroperitoneal y se va a apoyar sobre la cara del músculo psoas y ya después va a estar apoyada sobre, va a correr en sentido lateral oblicuo y hacia abajo en la región lumbar para ya después llegar al conducto o al canal inguinal y por ahí va a terminar en el borde posterior del testículo. En su recorrido pues va a dar ramas ureterales como se muestra aquí. También va a dar ramas epididimarias y también testiculares. El recorrido de las arterias ováricas es similar, pero hasta la parte donde dan las ramas ureterales. Entonces las arterias ováricas pues de igual forma van a salir en la cara anterolateral de la aorta abdominal, va a ser una izquierda y una derecha. Se van a dirigir de forma oblicua hacia abajo y lateralmente. Van a ser también retroperitoneales y estas pues van a pasar por delante y lateralmente al uréter, van a dar ramas ureterales de igual forma
van a pasar por delante van a atravesar la fosa iliolumbar y después van a pasar los vasos ilíacos externos y ya de ahí van a cruzar el ligamento suspensorio del ovario. Después de esto, pues cuando lleguen al sistema genital van a dar ramas tubáricas para irrigar la trompa uterina y también van a dar ramas ováricas. Continuando, la sexta rama va a ser la mesentérica inferior, que como había comentado el doctor, pues esta se va a encargar de irrigar 1/3 del colon transverso y hasta la zona del recto. De igual forma, esta se va a originar en la superficie lateral izquierda de la cara anterior de la aorta abdominal a nivel de L3 y se va a encontrar como unos 10 centímetros distales a la arteria mesentérica superior. Va a estar por detrás de la tercera porción del duodeno, que va a ser la horizontal, y pues como había mencionado mi compañera Isis, por arriba va a pasar la mesentérica superior. Las ramas que nos va a dar va a ser la cólica izquierda, las colaterales va a ser la cólica izquierda, las arterias sigmoideas, que va a ser superior, media e inferior, y la rectal superior. Entonces, comenzando con la más superior, que es la cólica izquierda, esta arteria se va a dividir en 2 ramas, una que va a ser la ascendente y otra que va a ser la descendente. La rama ascendente se va a anastomosar con la rama izquierda de la arteria cólica media, que como ya había mencionado antes, pues nos va a formar el arco de Riolano, perdón. Y esto se va a encargar de irrigar la parte del colon descendente. La rama descendente de la arteria cólica izquierda nos va se van a anastomosar por abajo con la rama ascendente de la arteria sigmoidea superior. Continuando con las arterias sigmoideas, pues les había mencionado que es la superior, la media y la inferior. Se van a dividir en 3 y había encontrado que pueden nacer de un tronco en común o que pueden nacer de la arteria mesentérica inferior y se describe que es como en forma de abanico. Estas pues las más altas, que sería la superior, se van a anastomosar con la cólica izquierda y las más bajas con la rectal superior. Entonces, comenzando con la arteria sigmoidea superior, pues va a penetrar el mesocolon ilíaco y va a cruzar el uréter y los vasos testiculares y ováricos, y pues esta se va a dividir en 2 ramas, una ascendente y una descendente. La ascendente se va a anastomosar con la arteria cólica izquierda y la descendente con la arteria sigmoidea media. La arteria sigmoidea media se va a anastomosar con la rama descendente de la arteria superior y la arteria inferior sigmoidea se va a anastomosar con la arteria rectal superior, que encontré que se forma como un punto crítico que se llama de Sudeck o algo así. Y bueno, la última rama que se considera que es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, la rectal superior, o también se conoce como hemorroidal, se va a descender y se va a inclinar ligeramente hacia la izquierda en una posición retroperitoneal. Va a separarse de la aorta y se va a aproximar al uréter izquierdo cuando llegue a la altura de la ilíaca común. Se va a dividir en una porción derecha y izquierda a nivel de S3. Y bueno, si observamos, la rama izquierda se va a ir pues hacia la izquierda y la rama derecha se va a ir hacia abajo. Esto nos va a irrigar la porción proximal posterior del recto. Esto sería... A ver, espérenme tantito. Ahorita les voy a comentar algo, nada más déjenme cerrar mi ventana porque está lloviendo, si no me voy a inundar. Listo. Entonces, la mesentérica inferior tiene sus ramos terminales en las hemorroidales. Y las hemorroidales, entonces vamos a tener unas arterias hemorroidales superiores, unas arterias hemorroidales inferiores. Las inferiores se anastomosan con ramas de la arteria pudenda interna. Eso es importante que lo anoten.
las hemorroidales medias que se anastomosan con ramos de la hipogástrica y las hemorroidales posteriores. Las hemorroidales posteriores, esas también se anastomosan con ramos de la arteria sacra. Ahora, hay una patología que pues no es tan infrecuente, que se llama trombosis mesentérica. Y entonces, así como el trombo se puede ir al cerebro y originar un evento vascular cerebral, como se puede ir al corazón y ocasionar un infarto, pues también puede irse a las arterias mesentéricas y originar la isquemia e infarto de un segmento intestinal. Entonces ahí es muy importante pedir los estudios de tomografías contrastadas para nosotros determinar si hay alguna obstrucción arterial, o si viene incluso con datos de inestabilidad hemodinámica o viene muy mal el paciente, pues meterse a una laparotomía exploratoria. El signo radiológico en una radiografía de abdomen se llama imagen con forma de rayos de sol, y es precisamente porque se va proyectando todo ese edema que se va viendo con los vasos rectos, que van al final de los arcos mesentéricos inferiores. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, y simplemente, doctor, en eso que estás comentando de la trombosis mesentérica, el dolor, ¿no? El dolor tan agudo que presentan los pacientes, mucho ojo, porque generalmente esta patología se presenta en gente mayor, de mayor edad, y a veces el único dato característico con el cual llegan es con el dolor importante. Pero otra cosa que se suma es que los viejitos, igual que los bebés, en cuanto a su dolor y en cuanto a su temperatura y sus signos vitales, van teniendo modificaciones. Entonces, al tener esas modificaciones, pues obviamente los datos no son tan claros como podríamos presentarlo, como se podrían presentar en una persona más joven. Por eso es lo importante de esto que comenta el doctor, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, ahorita vamos a pasar a las patologías. Ay, pero no creo que pasa, creo que no. De igual forma, hicimos como un mapa con todas las arterias para que lo entendieran de una mejor manera y pues se lo vamos a pasar para que lo estudien. Y comenzando con las patologías, habíamos encontrado algo que ya había mencionado, que es el aneurisma de la aorta abdominal. Y pues es como mencionaban, se va a dar la región de la aorta abdominal se va a encontrar como agrandada, como mencionaba el doctor, en forma de un balón. Y encontré que para que se defina o se encuentre el parámetro de que tiene un aneurisma, es un diámetro igual o mayor a 3 centímetros. Su etiología es multifactorial, pero pues generalmente se causa por un debilitamiento en la pared arterial y, como ya había mencionado, también por aterosclerosis. Y otras causas que se pueden incluir pueden ser los traumatismos, las vasculitis, así como las necrosis quísticas. Los signos y síntomas generalmente se menciona que son asintomáticos y que a veces se llegan a encontrar de manera incidental cuando pues van los pacientes por otro padecimiento, pero cuando se presentan los síntomas el dolor se describe como agudo, profundo, terebrante, visceral y que se va a localizar en la región lumbosacra. El diagnóstico es incidental, pero pues también se puede dar por una confirmación con ecografía, una tomografía computarizada abdominal, una angiotomografía, así como una angioresonancia. Y el tratamiento particularmente a veces es control de la presión arterial y dejar de fumar así. Y cuando hay riesgo como de que de que reviente o algo así, pues la cirugía. Y esta patología se va a presentar principalmente en personas mayores y pues que fuman mucho. Ok, sí, aquí por ejemplo tienen mejor pronóstico los aneurismas que se localizan por debajo de las arterias renales, porque ya no hay tantos troncos. Ahorita lo más reciente que se hace para tratarlos es colocar unas prótesis a través de cirugía endovascular, de cateterismo, meten unas prótesis y ya cuando las van sacando se extienden y entonces eso va reforzando la pared de la aorta. ¿Vale? Okay.
Y acuérdense que primero, antes de pedir exámenes y de laboratorio, eso siempre es la clínica. Es común que se encuentren, sí, como lo dices, de manera incidental, sobre todo, por ejemplo, en los viejitos que van por cáncer de próstata y que tienen que, se hacen tomografías con medio de contraste, ahí sale. Entonces, pero igual si ustedes llegan a palpar un pulso abdominal, podemos sospechar en un aneurisma de la aorta abdominal. ¿Seguimos? Otro que encontramos fue cuando son las oclusión de las ramas de la aorta, que es algo que mencionaba usted. Y pues esto se puede dar en las ramas que ya mencionamos y les explicamos que pueden ser pues las mesentéricas superiores, el tronco celíaco, las arterias renales. Y generalmente los signos y síntomas van a depender de la arteria que estén ocluyendo, pero encontramos, por ejemplo, que la oclusión mesentérica aguda puede causar isquemia, infarto intestinal, que a su vez puede provocar un dolor abdominal que va a ser intenso. Cuando hay una oclusión en el tronco celíaco, pues puede causar un infarto hepático o esplénico, y esto es por lo que vimos que van a ser las zonas que va a estar irrigando. El diagnóstico, como mencionaba el doctor, pues generalmente siempre debe de empezar con la anamnesis, con un examen físico, y ya después ecografías, angiotomografías, angioresonancias o angiografías para confirmar. Y el tratamiento encontré que puede ser una embolectomía o una angioplastia. Y Ajá, eso es a través de la arteria, meten unos aparatitos para disolver o extraer el émbolo, esa es la angioplastía, o sea, extraer el émbolo o hacer unas dilataciones con balones, esa es la angioplastia, y ya la embolectomía, pues ya puede ser por medio de fármacos, como son los tenecteplases y todos esos, y tratar de disolver el coágulo. Ajá, el coágulo también pueden ser las placas, ¿no? Ateroscleróticas que se formen. Así es. Y pues bueno, sí, una trombosis mesentérica es algo muy serio. Yo llegué a ver unas 4 en el internado, ahí en el servicio de cirugía, y pues la verdad es que los 4 pacientes fallecieron después de estar varios días. Entonces, importante hacer el diagnóstico oportuno. Sí, es lo que ¿Seguimos? observaba, que puede llegar a ser muy mortal este tipo de patologías. Y Sí. bueno, la última que ya había mencionado mi compañera, pues es la estenosis, que ya les habían explicado. Y pues esto es todo por nosotros. Bueno. Estas son las referencias. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿hay todavía otro territorio de arterias que falte por verse? Sí, todo miembro inferior y pelvis. Ah, ok. Entonces, pues bueno, ahora sí, seguro ya tienen hambre, pero pues vamos a echarnos esto rápido, ¿vale? Vamos con las arterias pélvicas y los miembros pélvicos. Adelante. Permítanme. Ya. Sí, ojalá que pudiéramos concluir antes de las 4 porque tienen clase, para que coman algo y se estiren un poquito. Entonces echémosle un poco de velocidad, ¿vale? Sí, doctora. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar acerca de la irrigación de pelvis y de miembro inferior. Nuestro equipo está conformado por Guevara Rodríguez, Alan Daniel, Méndez Ayala, Yelene Eunice y Calderón González, Jamie Denis, su servidora. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar a hablar de lo que sería la irrigación de pelvis, pues vamos a saber que la aorta nos va a dar 3 ramas terminales, las cuales van a ser 2 ilíacas primitivas y una sacra media. La sacra media va a tener como arteria terminal un ramo coccigio y va a tener como ramas colaterales la quinta lumbar, el ramo raquídeo y también ramos hemorroidales. Después, yendo con lo que sería la ilíaca primitiva, se va a dividir principalmente en 2, lo que sería la ilíaca interna y la ilíaca externa. Esta ilíaca primitiva pues va a tener como ramas colaterales, va a tener ramos para el tejido celular laxo, ramos para los ganglios linfáticos, ramos para los músculos y también va a tener la arteria ureteral, inferior. Bueno, yéndolo con lo que sería la ilíaca interna, va a tener 2 troncos principalmente. Va a tener un tronco posterior que va a dar como colaterales la arteria iliolumbar y la sacra lateral.
y se va a continuar pasando por arriba del hueso inferior del músculo piramidal. Va a tener como arteria terminal a la arteria glútea. Después, yendo con lo que sería el tronco anterior, va a dar como ramas terminales a la arteria isquiática y a la pudenda interna. Y también va a dar como ramas colaterales a la arteria perineal superficial, a la arteria perineal profunda y la arteria